es bueno. Amada iglesia, hay tantas cosas que me gustaría platicarte, pero si lo hago yo me desvío. Mejor que el Espíritu Santo lo haga, porque Él siempre tiene las palabras indicadas para el tiempo correcto para todos nosotros. Jehová es tu pastor y nada te faltará. En lugares de aguas de reposo te pastoreará. Confortará tu alma, te guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque andes en el valle de la sombra y de la muerte, no temas mal alguno, porque Él estará contigo todos los días de tu vida. Su vara y su cayado te infundirán aliento y aderezará mesa delante de aquellos que quieran perseguirte. Con aceite ungirá tu cabeza y tu copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán, te perseguirán y te guardarán todos los días de tu vida. Va de nuevo, ciertamente el bien y la misericordia del Señor te guardarán, te guiarán, te preservarán todos los días de tu vida. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor te guardarán y te guiarán todos los días de tu vida. Ese es el evangelio que predicamos, porque es poder del Señor para todo aquel que cree. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees? ¿Quién lo cree? Dale gloria a su nombre. Dale gloria. Dale gloria. Amado mío. Amado mío. Inclina tu rostro y dile: oh Jehová de mi salvación, cuánto te amo. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío, tú eres mi libertador. Tú eres la fortaleza de Unidad Cristiana, en ti confiaremos. Tú eres, Señor, nuestro escudo, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro alto refugio, tú eres nuestra fortaleza. Señor, invocamos tu nombre el día de hoy. Solo tú eres digno de ser alabado. Sé que seremos salvos de todos aquellos que buscan angustiarnos. Clamamos a ti, Señor, y sabemos que tú eres fiel y justo y nos escuchas y nos sacas con tu apoyo a un lugar espacioso y nos libras porque te agradas de nosotros. Tuvimos misericordia y alcanzamos misericordia. Viva Jehová y bendita sea la roca de nuestra salvación. Enaltecido eres, Señor, por siempre y siempre. Toma el control y la atmósfera de este lugar, porque el único glorificado aquí eres tú, y nosotros solo vivimos de ser recompensados y galardonados en aquel en quien hemos decidido confiar. Amén, amén, amén y amén. Amada iglesia, todo, di conmigo, todo cooperará para tu bien, por cuanto tú le amas y has sido llamado conforme al propósito del Señor. Dios está haciendo algo enteramente nuevo en Unidad Cristiana, completamente nuevo. Ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Cosas nuevas, cosas que dice la palabra que ojo no vio ni oído escuchó, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Así que, amada iglesia, yo creo que en medio de nuestra dificultad y en medio de nuestra tormenta debe de haber una gloria, debe de haber una alabanza, debe de haber un grito, debe de haber un llanto, a lo mejor debe de haber alguien postrado, debe de haber alguien brincando, debe de haber alguien remolineando y gozándose, porque la esperanza que tenemos no puede ser frustrada por nada ni por nadie, en el nombre de Jesús. Dáselo si se lo quieres dar, porque esto es para Él. Esto es para Él. Dice la palabra que la tribulación que tenemos tiene el propósito para un cristiano de producir en él un cada vez más eterno peso de gloria. Por esa razón, Dios garantiza a través de su propia palabra que todas las cosas cooperarán para tu bien. Todas las cosas, las que pensaste que eran buenas, sí, y las que pensaste que eran malas también. Las que eran perversas, sí, y las que alguien maquinó para destruirte también prevalecerán en contra de ti, pero tú prevalecerás sobre ellas porque eres más que vencedor en Cristo. De tal manera que esto es locura para la humanidad. Es un evangelio locura para todos ellos. Pero he entendido a lo largo de estas 3-4 semanas que Dios habla de tantas formas y quiere desatar y llevarnos a un siguiente nivel en el entendimiento de su palabra. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y seremos ¿qué? Libres. Así que te pido perdón que me acompañes a Génesis 26. Génesis 26. Génesis 26. Este es mi intento de leer la Biblia en un año. Y aquí es en donde voy. Inicié en enero y en las 4 semanas me he detenido aquí porque yo creo que comunidad cristiana hemos entendido que es mejor tener unos versículos bien grabados en nuestro corazón que tener una palabra memorizada que no transforme vidas. Que es mejor leer un capítulo en toda una semana y ser transformados y corroborar la libertad, la salvación, la promesa de parte del Señor, que avanzar en todo un año cumpliendo una meta sin haber conocido a nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que conocí algunos misterios que son revelados y desataron mi vida al entendimiento en un conocimiento más profundo acerca del corazón de Dios. Y el día de hoy me gustaría compartírtelos. ¿Quieres conocerlos? ¿Sí? Hay como 5 que quieren conocerlos, los demás no. Acompáñame a Génesis 26:1. Cuando lo tengas, regálame un lo tengo. Dice la palabra de Dios. Después hubo hambre en la tierra. Di conmigo, hambre en la tierra. Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová. Di conmigo, y se le apareció Jehová. Y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero. Di conmigo, habita como forastero. Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Di conmigo, oyó Abraham la voz de Dios, y guardó mi precepto y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Dice el 6: habitó pues Isaac en Gerar. Vamos a parar allí.
quiero compartirte esto que el Espíritu Santo me ha instruido. Primero eran 7 principios, luego dije too much, creo que tienen que venir resumidos. Y por favor, en la espalda de la persona que está enfrente vas a apuntar solo 3 principios, ¿de acuerdo? Así que autorízale, por favor, a la persona que está atrás. Dile, no importa si tienes que escribir en mi chamarra, en mi playera, pero esto te lo llevas porque te lo llevas. Le sacas fotos si quieres después, porque yo también me lo tengo que llevar y tendré que aplicarla de colocarlo en la puerta de mi hogar o en la pared de mi casa. Pero estos principios me los llevo para desatar bendición en mi casa. ¿Estamos de acuerdo? Así que veo que Isaac está enfrentando una de las temporadas más retadoras en toda su vida, más difíciles. Y tomó estos principios que el día de hoy nosotros podemos conocer para permanecer, para prevalecer y ser prosperado en un lugar donde él era forastero. Es la primera vez en esta parte de la escritura donde dice en el versículo 3, y en el 2, y se le apareció Jehová. Y esta, amado hermano, es la primera vez en la que Isaac y Dios se encuentran de una forma personal. Ya no era a través de Abraham, su padre, sino que ya no era el Dios de su padre, sino que ahora empezaba a conocer el Dios de Isaac. Y de esta manera tuvo un encuentro en este lugar, en una temporada que la Biblia dice hambre en la tierra. No sabemos qué causó ese tiempo. A lo mejor faltó lluvia, a lo mejor hubo tanta escasez de tantos recursos, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hubo hambre. Y no sé si a ti te ha pasado que te quedas con hambre y la razón por la que te quedas con hambre es de dos: o porque no tienes lana para comprarlo, o porque no hay nada que comprar, o no hay nada que consumir. Solamente hay esas dos, según la teoría de Jonathan. O no tienes para comprarlo en ese momento y te quedas con el antojo, o aunque tienes para comprarlo en ese momento no hay. Y por más que quieres hacerle, no puedes adquirir lo que estás buscando. Sin lugar a dudas, Isaac heredó de su padre, y dice la palabra en unos versículos anteriores que Abraham había sido bendecido y había sido poderoso sobre la tierra que él habitó, y había adquirido mucho ganado, muchas vacas, muchas ovejas, muchos animales, y se volvió poderoso. Pero yo creo que llegó un momento donde a lo mejor los recursos se escasearon, donde la herencia que Isaac había recibido de parte de su padre ya no le eran suficientes, porque lo que causó que Isaac se moviera hacia Egipto, lo único que causa que alguien se mueva ante una temporada de hambre es el temor. El temor de no poder sobrevivir, el temor de no poder dar a su vida, a su esposa, a sus hijos, a sus criados el sustento que necesitaban para permanecer, para prevalecer. Entonces él, con ese temor, comienza un viaje hacia Egipto, algo similar a lo que hizo su padre en aquella temporada en la que su padre enfrentó también hambre. De tal manera que aunque Isaac vivía en la tierra prometida, en la tierra prometida también hubo hambre y escasez. Y es aquí donde se encuentra Dios con él y le dice: habita como forastero. Dile a la persona que está a tu lado: habita como forastero. Es decir, permanece a pesar de la crisis. Dios te dice: quédate aquí en esta tierra, en esta circunstancia de crisis, en medio de la prueba. No salgas corriendo, sino que permanece, porque es aquí, en el lugar donde estás, donde yo te bendeciré. Va de nuevo: es aquí, el día de hoy, en tu presente, donde te encuentras, el lugar donde el Señor te bendecirá. No tienes que avanzar 3 días, 4 años, 10 años en tu futuro para ver la bendición de Dios. El Señor te dice el día de hoy: es aquí, es ahora, en tu presente, donde yo te bendeciré, donde yo te recompensaré, donde tú proveerás y tú comprobarás, mi promesa sobre tu vida. Hay una buena noticia el día de hoy. Y sabes,
Yo meditando un poquito acerca de esta parte de la Biblia, entendí que Dios siempre tiene un plan acerca de nosotros, un propósito acerca de nosotros. Y aunque nosotros desconozcamos lo que está ocurriendo o por qué ocurre en nuestro presente, debemos de saber que el Dios de nuestro presente es el Dios de nuestro futuro, el que hace que nuestro futuro y nuestra esperanza prevalezca y permanezca en Él. De tal manera que aunque hay momentos donde Dios te dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, también hay momentos en los que el Señor te dice: permanece y habita como forastero donde estás. Es decir, no confíes en las circunstancias que observas, no confíes en lo que ven tus ojos. Le está diciendo: confía en mí. Isaac podría pensar: y veré morir a mi esposa, y veré morir a mis hijos, y veré morir a mis criados. Pero tú tienes que conocer que ante la circunstancia presente permanece la palabra de Dios, de tal manera que ninguna crisis de tu presente puede afectar el futuro de Dios en nosotros, en Él. Va de nuevo: ninguna crisis de tu presente puede afectar el futuro del Señor que tiene para ti. Va de nuevo: ninguna circunstancia de tu presente puede afectar el futuro que Dios tiene para ti. Amén. Soy de insistir, porque ahí arriba me insisten mucho, y yo nada más puedo dar de gracia lo que he recibido de gracia. Así que si llegas a pensar como que este varón de Dios insiste mucho con algunos comentarios, es porque alguien también insiste a cada rato en mi corazón, y no puedo más que hacer que hablar de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y al contrario de lo que hoy podemos estar enfrentando, quiero decirte que tu presente es nada más y nada menos que la plataforma que el Señor usará, que el nivel que el Señor usará, que el aceleramiento que el Señor usará para que te haga abrazar su promesa. Amada iglesia, no nos vamos a mover por lo que sentimos, no nos vamos a mover por lo que vemos, no nos vamos a mover por lo que alguien más dice. La única razón por la que tomaremos un paso es porque el Señor de la gloria me dijo que lo hiciera. ¿Estamos de acuerdo? La única razón por la que yo me muevo de este lugar es porque el Señor me dijo que salga de mi tierra y de mi parentela. Pero si me dijo: permanece en el lugar donde estás, porque en la empresa donde estás, en la familia donde estás, en la relación donde estás, en la circunstancia donde estás, en la enfermedad donde estás, en la angustia donde estás, en la tormenta donde estás, te haré prevalecer. El Señor no hará retroceder su mano de favor sobre ti. No lo hará retroceder. Dice la palabra: te daré la tierra que estás pisando en victoria, y te confirmaré mi pacto y mi promesa, y te multiplicaré. Sabes, en teoría pudiera haber sido posible que el pacto de Dios con Abraham se hubiera muerto al fallecimiento de Abraham. Sin embargo, el pacto que Dios hizo con Abraham no solamente era con Abraham, sino que era para todos sus descendientes. Dice la palabra: por cuanto oyó Abraham, di conmigo, oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Dios dice que Abraham guardó el pacto. Dios dice que guardó el pacto con Isaac porque Abraham obedeció. Pero si tú lees del 25 hacia atrás, te darás cuenta que Abraham no era obediente completamente ni constantemente. Abraham era como tú y como yo. Pero Dios puede decir esto acerca de Abraham, porque Abraham fue declarado como justo por fe. Y por lo que le concernía a Dios, todo lo que ve Dios en Abraham es a Jesús en él. Déjame explicarte un poquito acerca de cómo opera la justicia de Dios en nuestras vidas.
Cuando tú tienes un choque de automóvil y eres tú quien pega, automáticamente te vuelves deudor a la persona a la que agraviaste. No eres inocente por cuanto tú cometiste un error. Pero cuando alguien decide pagar el precio que tú no podías pagar y paga lo que tú no podías pagar, te justifica. No te hace inocente, te hace justificado. Y eso es precisamente lo que opera a través del sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Por cuanto hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Muertos estábamos en nuestros delitos y pecados, pero a causa de una gracia inmerecida recibimos un perdón que no merecíamos por medio de aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Y eso nos posiciona como justos. Y cuando hay alguien que se acerca y cree que Dios le es galardonador de aquel que le busca con todo el corazón, lo que hace el Señor es cubrirlo con la sangre preciosa de Cristo. Y ahora cuando intenta verte, lo único que ve es a su Hijo reflejado en tus ojos y dice: sí, Él es justo. No era inocente, pero es justo. No era bueno, pero ahora lo veo bueno. No lo había visto poderoso, pero ahora lo veo empoderado. No lo había visto sano, pero ahora lo veo sano, porque aquel que lo cubre todo, que lo sacia todo, es aquel que nos ha llenado con su completo amor. De esa manera opera la justicia de Dios, no por obras, sino por gracia. De esta manera quiero decirte a ti, padre, que hay una buena noticia para ti. Si eres papá o mamá, te pido que te pongas de pie unos momentos. Si eres papá o mamá, sé que hay momentos de nuestra vida donde podemos pensar que si hay algo bueno que nuestros hijos puedan heredar. Y hay padres que se esfuerzan para heredar a ellos un buen conocimiento. Hay quienes se esfuerzan para heredar a ellos bienes y riquezas. Pero ¿de qué serviría tener todo el conocimiento del mundo y todas las riquezas si al final del camino nuestros hijos se perdieran a causa de que no son salvos? ¿Qué de bueno sería heredar todas estas cosas a nuestros hijos si no heredamos el poder y la salvación y la libertad que Dios ha dado a nosotros como padres? Te tengo una buena noticia. A lo mejor tu hijo no está aquí. A lo mejor tu hijo o tu hija no quieren hablar con papá. A lo mejor tu hija o tu hija aún no comprenden el esfuerzo que haces para poder heredarles. Pero dice la palabra: no te he dicho que si crees serás salvo tú y toda tu casa. No dice la palabra: no te he dicho que si eres obediente y completamente santo y bueno y haces lo correcto, serás salvo tú y toda tu casa. Solo dice: no te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees. Padre, pero mi hijo no me habla desde hace 10 años. No te he dicho que si crees. Padre, pero mi hijo está enfermo desde hace 5. No te he dicho que si crees. Padre, pero mi hijo no me dirige la palabra a causa de lo mucho que fallé. No te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees. Tu hijo, tu hija y tu descendencia, todos los que te siguen a partir de ti y el día de mañana, y los hijos de tus hijos heredarán la salvación del Señor. No te he dicho que si crees. Amado Padre, no se trata de ser perfectos, se trata de ser justificados por la fe.
Habrá cosas que tú no podrás explicarle a tus hijos, pero créeme que abogado tienes para con el Padre, y aquel que convence los corazones a su tiempo dará el testimonio del Dios y el Señor que vive en ti. No te preocupes, no serás avergonzado, porque en Dios no ha visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Te puedes sentar. Di conmigo: habitó pues Isaac en Gerar. Todos juntos: habitó pues Isaac en Gerar. Sabes, Isaac obedeció la advertencia de Dios y permaneció en la tierra. Sin embargo, vivía entre la gente de Canaán, más cerca que antes. Se había movido de lugar un poco más cerca hacia la población en Gerar, y eso le traería problemas. Génesis 26:7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Yo hubiera hecho lo mismo que él, a lo mejor. Y dice la palabra en el 8 que sucedió que después que él estuvo allí muchos días. Di conmigo: estuvo allí muchos días. Hay un momento en el que el Señor hace la promesa, día 1. Y entonces entras en la temporada de transición hacia ver la promesa manifestarse días después. Pero entre el día 1 y esos días después, en el Kairos de Dios, Kairos entiéndase como el tiempo de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Cronos entiéndase como el tiempo normal que nos rigen los años, estaciones, días, etcétera. En el Kairos de Dios, es decir, en el tiempo de Dios perfecto para ejercer su voluntad, hay algunos días que pasaron, y dice la palabra que estuvo allí muchos días. Isaac pasó de una experiencia espiritual tan elevada. Imagínate, se le apareció Dios. ¿Tú has visto a Dios? Sinceramente, con sinceridad sincera, ¿has visto a Dios? Levante la mano quien no ha visto a Dios. No te pongas, por favor, como así como, bueno, es que lo vemos en la naturaleza y no. ¿Has visto a Dios, sí o no? Levanta la mano si no, por favor. Isaac lo vio y tuvo una experiencia tan elevada, pero a causa de su debilidad pecó por su propia carne, imitando un mal ejemplo de su padre. A menudo los pecados de los padres se encuentran en los hijos, y esto puede deberse a que estos pecados de la carne han sido nutridos por el mismo entorno y moldeados por una generación previa. Patrones aprendidos de conducta. Si haces lo mismo, tendrás el mismo resultado. Y cuando nosotros como padres le enseñamos lo mismo que nuestros padres nos enseñaron, que normalmente no aprendemos solamente por lo que nos dicen, sino también por lo que ellos hacen, automáticamente estaremos heredando a nuestros hijos los mismos patrones de conducta. Y el tema es que si seguimos sembrando lo mismo, vamos a cosechar lo mismo. ¿Me explico? Por esa razón, cuando nos enfrentamos a Cristo, dice la palabra: transformaos mediante la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Porque cuando nosotros nos transformamos al nivel de la mente, en hombres hemos entendido esto, que hay una batalla, y la batalla se libra al nivel de nuestra mente. No hay manera de que se cambien nuestros actos si nuestros pensamientos siguen siendo los mismos. La responsabilidad es de ambos, padres e hijos. Como padres, tenemos que instruir de manera diferente. Dice la palabra de Dios que nuestro hablar no sea el mismo.
¿De qué forma te comunicas con tus hijos? Ahora, hijos, por favor, todos los que sean hijos, pónganse de pie. Todos los que sean hijos, pónganse de pie. Los que nacieron de mamá o de papá. Mejor dicho, de mamá, perdón. Sí, si alguien se pregunta, ¿me tengo que poner de pie? Sí, alguien te concibió, por favor, ponte de pie. Hijos, hay un momento en nuestras vidas donde somos responsables de nuestras decisiones, donde tenemos el entendimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que es agradable delante de la presencia de Dios y lo que no es adoración delante de Él. Hijos, no culpemos a nuestros padres por nuestras decisiones. El proceso de nuestra madurez implica el yo ser responsable de las decisiones y de los actos que yo tomo, que yo ejecuto. Por eso, como padre se nos aconseja, instruye al niño ¿en qué? En su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Pero también entendamos que aunque nos faltara padre o madre, dice la palabra de Dios, con todo esto yo no te dejaré, sino que te tomaré. De tal manera que el Dios de la gloria busca instruirte aunque no haya papá o no haya mamá. Hijos, atendamos a la voz de nuestros padres. Atendamos a la voz de nuestro Padre. Dice la palabra de Dios, porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Hay hijos que son necios, que nunca aprenderán de sus errores. Hay hijos que son inteligentes, que aprenderán de sus errores. Isaac es uno de ellos. Pero hay hijos que adquieren sabiduría y que aprenden a aprender de los errores de los demás sin necesidad de caer en el mismo obstáculo que los padres o que las personas que le rodearon también cayeron. Esa es la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Alguien que está dispuesto a aprender de los demás. Puedes sentarte, hijo o hija. Dile a la persona que está a tu lado, cuida de quién te dejas influenciar. Dile, cuida de quién te dejas influenciar. Hay una realidad, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por eso el título de este mensaje se llama Habita como forastero. Pero cuando estamos en el mundo, somos personas altamente influenciables por aquello que nos rodea. Por eso es importante que cuidemos las influencias que tenemos como padres, como hijos, como empresarios, como emprendedores, como trabajadores, como hombre, como mujer. Cuán importante es cuidar la influencia que tenemos. El ejemplo de Pedro. Pedro estaba delante del Señor y le dice Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro se levanta y le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice, bien, Pedro, no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Unos versículos más adelante le dice Pedro, pero Señor, ten compasión de ti, por favor no subas a esa cruz. Y le dice Jesús, apártate de mí, Satanás. El mismo Pedro que había sido influenciado por el Espíritu Santo para hablar y declarar lo que se dejó escrito en la Biblia, como no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue el mismo Pedro que fue influenciado por Satanás para intentar desviar del propósito de Jesús. Por eso está escrito en 1 Corintios 10:12:
Dile a la persona que está a tu lado, si piensas estar firme, díselo, si piensas estar firme, cuídate de no caer. Iré un poquito más rápido. Dios no puede llevarnos al cumplimiento de su promesa si antes el pecado no ha sido expuesto delante de la presencia de Dios para un verdadero arrepentimiento. ¿Quieres ver lo que ojo no vio, ni oído escuchó, y Dios ha preparado para que lo podamos corroborar como aquellos que amamos a Dios? Necesita haber primero un primer paso y se llama arrepentimiento. Siempre, siempre, siempre el arrepentimiento va a preceder a la fe. Primera de Juan 1:9, solo escúchalo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. El paso número 1 para arrepentirte es confesar lo que has hecho mal. Alguna vez en REA, en una de las clases hace un par de semanas, me externaba a una persona y me decía: oye, pero si sigo insistiendo y he caído nuevamente en lo que me había arrepentido. Yo pensé que sí me había arrepentido, pero si estoy pecando nuevamente, entonces no me arrepentí verdaderamente. No traigas un peso sobre ti que el Señor no pone. Si decimos que no pecamos, dice la palabra que hacemos mentiroso al Señor. Mas sin embargo, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, si confiesas tu pecado, si hablas con tu Padre acerca de tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte. No sé qué área de tu vida aún no se ha rendido completamente. No sé qué temor no ha rendido completamente. No sé qué placer no ha rendido completamente. Pero tienes que hacerlo, porque la única forma en pasar de la promesa de Dios a corroborar en tu día a día la bendición y la prosperidad de las bendiciones del Señor, que no añaden tristeza con ellas, es pasando a través del arrepentimiento. Leeré lo que dice después. Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo: he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que era tu hermana? E Isaac le respondió: porque dije, quizás moriré por causa de ella. Confesó su pecado. Y Abimelec dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco dormido alguno del pueblo con tu mujer hubiera traído sobre nosotros el pecado. Y entonces Abimelec mandó, el rey fue quien mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Confiesa tu pecado. No es fácil, pero es necesario. Pide perdón a quien necesitas pedir perdón, y perdona para que seas libre de toda raíz de amargura en tu corazón a quien necesitas ser perdonado. Ahora, Dios había dejado de estar con Isaac por cuanto pecó. Desde antes que pecara, Dios le prometió. ¿Dios invalidó su promesa? No, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y entonces significa que a pesar de que pecó o no pecó, obedeció o no obedeció en algún momento, por cuanto decidió reconciliarse con Dios, el Señor permaneció con él. Esa es una característica especial de aquel que viene arrepentido delante de Dios. ¿Recuerdas ese hijo pródigo donde en medio de su desastre, en medio de estar comiendo alimento para los animales, recapacitó? Hubo una metamorfosis en su pensamiento y dije: ¿qué
hago aquí? Volveré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra ti, contra el cielo. Aunque sea, puedo trabajar para ti, pero dame la oportunidad de reconciliarme y poder tener acceso a un poco de lo que tenía acceso como hijo. Y dice la palabra que él, arrepintiéndose, inmediatamente se paró de su condición y volvió a casa del padre. Lo interesante es que a unos metros ya lo esperaba papá, y se levantó los vestidos, no importando lo que pensara la gente, y fue a correrle, oliendo como oliera, ha cometido lo que hubiera cometido, y le abrazó, y le abrazó, y le besó, y le besó, y le besó, y dijo: tráiganle un anillo, porque este joven no es un criado, es mi heredero. Este joven merece todo lo que yo tengo y puede administrar todo lo que me pertenece. Ese es el Dios de la restitución, y ese es el Dios de la restauración que predicamos. Confiesa tu pecado. Es mejor reconciliarnos con Dios, pese a lo que pudiera ocurrir con aquella persona que piensas que puedes agraviar y ofender si no confiesas o confiesas tu pecado. El verdadero arrepentimiento siempre va a ir antes de la fe verdadera. Sin arrepentimiento verdadero no puede haber, gracias, fe verdadera. Jesús lo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, número 1, y creed en el evangelio. Número 2, arrepentíos, número 1, y creer el evangelio. Número 2, ¿quieres desatar el poder? Arrepiéntete primero. ¿Quieres desatar la bendición? Arrepiéntete primero. ¿Quieres comprobar las bendiciones que no añaden tristeza con ellas? Arrepiéntete primero. ¿Volviste a pecar? Vuélvete a arrepentir. Dios es fiel y justo para perdonar. Dios prometió estar con él, y Dios era fiel a su promesa. Cuando hay un corazón dispuesto, cuando hay alguien que le ama, cuando hay alguien que ha sido llamado conforme a su propósito, créeme que todo, también tu pecado, créeme que todo, también tu debilidad, créeme que todo, también aquello en lo que no te sentías fuerte, créeme que todo, inclusive eso que te avergüenza, va a cooperar para tu bien. Todo, absolutamente todo. Dios fue sabio cuando lo colocó ahí en Romanos 8:23. Todas las cosas cooperan para bien para los que me obedecen. No, para los que me aman, para los que están apasionados por estar bien en mi relación con mi hijo y mi padre. Por eso David, que le faltaba aún mucho, es fiel y le dice: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí un camino perverso, y guíame al camino eterno. La diferencia entre un Saúl y la diferencia entre un David, un rey que solo fue por unos instantes, y un rey que permaneció, cuya simiente ha bendecido a generación tras generación, de tal manera que tú eres bendecido a causa de la actitud que tomó David, es que hubo un arrepentimiento tras el pecado. Amada iglesia, hago esto con todo amor y toda ternura para ti, porque el deseo del Padre es que seas verdaderamente libre. Verdaderamente libre. Puede darle un fuerte aplauso a Dios. Entonces, principio número 1: oye la voz de Dios en tu desierto. Oye la voz de Dios en tu desierto. ¿Ya la apuntaste en la espalda de tu hermano? Oye la voz de Dios en tu desierto.
Esta parte era complicada, pero era necesaria, porque hay un momento donde se viene la promesa, pero hay un día en el que se cumple. Así que dile a la persona que está a tu lado: siembra y cosecha. Dile otra vez: siembra y cosecha. Génesis 26, 12. ¿Estás listo? Ya vamos a concluir, pero ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En qué tierra? Donde había hambre, donde había escasez. Y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Va de nuevo. Hay momentos donde sí necesitas fe para salir de tu tierra y de tu parentela. Hay momentos donde necesitas salir de la condición donde estás, pero hay un siguiente nivel en fe, donde yo creo que es el siguiente nivel de fe donde Dios quiere llevar a Unidad Cristiana. El nivel de fe donde entiendes que la bendición no está en un lugar, sino que la bendición está contigo y te acompaña a donde quiera que tú vayas. Es el siguiente nivel de fe donde el Señor quiere liberarnos y desatarnos para corroborar las bendiciones que no añaden tristeza con ellas. Es el nivel de fe donde Abraham llegó después de algunos años y le costó, porque dijo: a ver, Lot, si tú vas para la derecha, yo voy para la izquierda. Si tú vas para la izquierda, yo voy para la derecha. Pero entendí, tardé, pero entendí, sí me costó, pero entendí que yo tengo que dejar a mi tierra y a mi parentela. Así que si tú vas para allá, yo voy al lado contrario. No me importa si eliges el valle donde todo se ve verde. Así yo elija las piedras, de las piedras el Señor me hará prosperar en el nombre de Jesús. De donde no parecía opción, el Señor me levantará. De donde no había alternativa, el Señor hará fructificar. Y correrán ríos en el desierto y caminos en la soledad. Y ese es el siguiente nivel. Ahora, como padres es importante instruir a nuestros hijos en esto. Cuando Dios va con nosotros, la bendición te persigue. Y en la temporada donde todos buscan retener, donde todos buscan guardar, donde todos buscan cómo aguantar para sobrevivir, donde hubo hambre en la tierra, Dios te reta a confiar en su palabra y a sembrar cuando no es temporada de sembrar, y a cosechar cuando no aparecía la temporada de cosechar. Dios contradice todo pronóstico, todo diagnóstico versus a lo que estamos viviendo. Déjame decirte algo, que la circunstancia que estás pasando en este momento no es coincidencia, no es azar del destino. Cuando tú amas a Dios y has sido llamado conforme a todo su propósito, esto es parte del plan. Lo que estás viviendo es parte del plan. Lo que está sucediendo es parte del plan. La crisis es parte del plan. La tormenta es parte del plan. Dios no depende de las circunstancias. Las circunstancias dependen de la voz del Señor. Dios no depende de las circunstancias dependen. Y el Señor dijo: y mi palabra no volverá vacía, dice la palabra de Dios. Ese es el siguiente nivel y tenemos que adquirirlo. Si el Señor te dice: quédate aquí, aquí nos quedamos. Y si te dice: siembra aquí, aquí sembramos. Porque la tierra no es la que nos bendice. La tierra es bendecida a causa del que vive en ti. Por eso la garantía está: y todo lo que hagas prosperará. A causa de la promesa que hay en ti, a causa del propósito que hay en ti. Déjame decirte algo. Saca tu celular, por favor. Saca tu cel. Ya casi estamos terminando. Una libreta. Y apunta y envíale el mensaje a quien quiera, si quieres, como un autotexto. Y escribe lo siguiente: mi posición en Cristo
Por favor, no hagas como que lo estás escribiendo. Escribe: mi posición en Cristo es más grande que mi condición en la tierra. Lo puedes poner en un post, lo puedes tuitear, lo puedes poner en un Instagram, lo puedes poner en el video que quieras, lo puedes poner en el fondo de pantalla de tu celular, lo puedes escribir también en la pared de tu casa. Pero lo que quiero decir con todo esto es que tu posición en Cristo es más grande que la condición que tienes aquí en la tierra. Aquí en la tierra tú te sientes enfermo, aquí en la tierra te sientes como pobre, pero la posición real que tienes en Cristo es que eres bendecido en todas las cosas. La posición real que tienes en Cristo es que la sanidad del Señor, por su llaga nosotros fuimos curados, de tal manera que lo que no has visto en tu presente solo es porque es la circunstancia, pero en la posición en el Señor ya te vio sano, el Señor ya te vio libre, el Señor ya te vio poderoso, el Señor ya te vio enriquecido, el Señor ya te vio levantado, el Señor ya te vio victorioso. Por esa razón escribe: más que vencedor, más que vencedora, más que vencedor, más que vencedora en Cristo, en mí, dice el Señor, porque yo le fortalezco y yo, dice Dios, juré por mi palabra, soy la garantía de lo que le prometí a mi hijo. Dáselo a él. Mi posición en Cristo es más grande que mi condición en la tierra. Por eso Jesús nos asegura: estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Sabes qué significa? Que los recursos que tú necesitas para producir no provienen de la tierra, provienen de los cielos. Que lo que tú necesitas para conquistar no proviene de tus fuerzas, proviene de aquel que todo lo puede, en Cristo, que le fortalece. Mi posición en Cristo es diferente a mi circunstancia. Esto es a nivel de la mente. Dice la palabra: porque así como el hombre pensare, así es. Satanás buscará a diestra y a siniestra hurtar, matar y destruir todo pensamiento que esté basado en la palabra de Dios. Hay una imagen que me gustaría compartirte. Si la tienen lista y la pueden compartir. Hace un par de días iba hacia la casa de mis papás. Vi rojo, frené. Una persona no frenó. Mi hijo, ante el impacto, empezó a llorar mucho y me estresé. Bajé y revisé a mi hija. Afortunadamente le había puesto un collarín que sirve para recostarse. Ella estaba bien. Me sorprendió la valentía de mi pequeña en todo el momento. Y mi hijo necesitaba consuelo. Se lastimó un poquito a causa del cinturón. Afortunadamente quedó así. En ese momento mi celular se había apagado, no tenía pila. El único teléfono que acordaba era de mi mamá. Le hablé a mi madre y le dije: mamá, estamos bien, pero sucedió esto. Necesito que localices a Angie, ella trae la póliza del seguro y necesitamos resolver esto. Sí, tu papá va para allá y tu hermano también. Dios bendiga sus vidas. Llegó mi suegro también y empecé a recibir ese apoyo y ese consuelo en medio de una circunstancia que de repente te saca como de la posición. Cuando salí del auto después del golpe, tenía ganas de hacer cosas que no debo de hacer, y entonces me quedé. Versículos venían a mi mente como: porque he recibido un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Dije: sí, Señor. Me regresé al auto y me quedé nuevamente consolando a mi hijo. Afortunadamente, Dios, impresionante, me llevó una terapeuta. En ese momento llegó una terapeuta. Dice: vi el choque, vi que fuiste atrás. Dije: él tiene un pequeño. Y me empezó a hacer como un masaje especial. Esto es para poder quitarte el estrés. Y le empezó a hacer también a mi hijo. Mi hijo dejó de llorar. Dije: wow, Señor. Otra persona se acercó: no te preocupes, yo saco las fotos. De esta forma la necesitan para que cuando llegue el seguro, porque seguramente ahorita te van a mover. Dije: wow, Padre, ¿qué está pasando? Y bueno, el caso es de que pasaron las horas. Mi suegro, mi papá, mi hermano llegaron. Nos empezaron a auxiliar. Te soy muy sincero, error mío, no tenía licencia vigente. Llegó la preocupación, le hablé a uno de mis tíos, le hablé a mi suegro. Mi suegro me decía: no te preocupes, una cosa es el hecho de tránsito, otra cosa es el asunto de la infracción, y el otro el golpe.
El otro tío me dijo, híjole, es complicado porque la aseguradora que tienes pudiera no responder a causa de esto. Me empecé a angustiar un poco y dije, Señor, toma control de todo esto, Padre. Y yo te pido que hagas que esto coopere para mi bien. El oficial de policía, joven, necesito su licencia vigente. 3 veces me lo repitió. En la tercera le dije, la verdad no la tengo. Mi oración fue, Señor, tú sabes qué es lo que tiene que proceder, haz como tengas que hacer. Llegué a un acuerdo con la persona, pero ese acuerdo tenía que ser sin la autoridad, porque la otra persona no tenía seguro y tampoco licencia vigente. En apoyo a ellos, decidí que la autoridad no interviniera y esperé a mi aseguradora pensando que me pudiera ayudar a pesar de la licencia. Y así fue. Llegó este joven muy amable desde que hablé con él. No te preocupes, todo va a estar bien, así y así. Y empezó y levantó y finalmente le dijo a la persona, este es el costo. Hay 2 presupuestos, ambos de 5 cifras, 6 cifras, 5 cifras. Y esto es lo que tienes que pagar. La persona se acercó, era una mujer, su hijo venía al lado, también se dañó un poquito, afortunadamente están bien. Y me dijo la pareja de esta persona, no tengo, Jonathan, no tengo para pagarte esa cantidad ahorita. La respuesta vino a mi mente, y el que anda con sabios aprende sabiduría, y el que en la multitud de consejeros se halla sabiduría. Voy a pedir consejo, le dije al joven, y regresé con el de la aseguradora, con mi suegro y con mi papá, y todos coincidieron en lo mismo. Ya sé qué es lo que tengo que hacer. Regresé con el Señor y le dije, solo hay 2 vías, o liquidas aquí y ahorita, o le pedimos a la autoridad que regrese, se lleva los coches al corralón y yo veo mi proceso de manera independiente con la aseguradora. Ella empezó a hablar y me dijo, de verdad, Jonathan, sí te voy a pagar, pero dame la oportunidad. Dios me dijo, ¿quieres alcanzar misericordia, hijo? Ten misericordia primero. Y dije, va, papá, pero si no pagan mañana, yo soy el fiador. Yo por ellos. No temas. ¿De acuerdo? Se fueron muy agradecidos. Dijeron, el día de mañana nos ponemos de acuerdo contigo. Ok. Los busqué, no me contestaron. Fui a su negocio, estaba cerrado. Fui a su casa, quizás sus hijos estaban allí, pero no me abrían, escuchaba solo sus voces. Le mandé un mensaje un poco desconcertado y le dije, oye, pues en la confianza que teníamos vine así, así y así, pero no he recibido respuesta. Dime si el martes nos podemos ver. No contestó. Teníamos un compromiso mi esposa y yo, y llegamos a ese compromiso el día de ayer acá. Y en medio de la conversación me habló esta persona. Dios conoce nuestro corazón, amada iglesia, y sabe que hay golpes que no se pueden esconder. Y me dijo este joven, me dice, Jonathan, el viernes tengo un presupuesto que se ajusta a lo que yo puedo pagar y que seguramente cubrirá lo que necesitas. Le dije, sí, está bien, gracias por reportarte conmigo. Y continuamos con nuestra cita y estábamos platicando y todo ello, y Dios en sus planes y en sus movimientos puso en el corazón de estas personas recordar que había un saldo pendiente que esta pareja tenía con otra persona. Y nos dijo, Jonathan, Dios me ha dicho que no te preocupes,
lleva tu auto y se va a arreglar todo lo que necesites. Y si la otra persona te paga o no, no te preocupes por ello, porque nosotros supliremos todo a través de esta persona que me debe esto. En ese momento, te soy sincero, yo quería correr a abrazarlos, pero también quería guardar como cierta templanza en mí, no sabía qué hacer. No, dije gracias. Y estando afuera nos decía este joven: si tú quieres, cuando les paguen, hagan lo que quieran con ese dinero. Y dije wow, o sea, doble recompensa. Y dije: Señor, ¿tú cómo ves? Y entonces Dios nuevamente regresó conmigo y me dijo: no, porque de eso se trata la justificación. Y solo tú eres portador de una misericordia, pero la misericordia no era para ti, la misericordia era para ellos. ¿Qué gloria tendrías si recibes doble pago acerca de lo que sucedió? Solo tú eres el canal para llevar salvación a una familia que necesita conocer que alguien ya pagó el precio por lo que habían cometido y que ya no hay deuda que pagar. Y eso, Jonathan, es lo que tienes que ir a decirles. Con siembra y cosecha, a esto me refiero. Porque el sembrar en medio de la crisis en el Señor, esperando que Él recompense, no tiene más que la garantía de la palabra de Dios. Y si quieres recibir misericordia el día de mañana, tendrás que sembrar misericordia el día de hoy. De esta manera, amada iglesia, les testifico, es en este momento cuando una actitud de obediencia, alguien que busca primero el reino de Dios y su justicia y no las añadiduras, se agrada delante de la presencia de Dios. Cuando el sistema te dice: busca primero la riqueza, la prosperidad, la grandeza y el poder, para los que estamos en Cristo actúa de manera diferente. Por cuanto buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. Dice Pedro 1:4: Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para cada uno de nosotros. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, cuando tu Padre ha dicho algo sobre ti, no hay circunstancia, no hay pandemia, no hay tormenta, no hay tribulación, no hay valle, no hay bajo, no hay altura, no hay diablo, no hay Satanás, no hay potestad, no hay acechanza, no hay nadie que haga retroceder lo que el Señor ya ha dicho sobre ti. No hay nadie y no hay nada. Te invito a que te pongas de pie. Esa es la parte más importante, porque no me creas a mí, créele al Señor, que llegará el momento, si no es que ya lo estás, donde estás experimentando las bendiciones que no añaden tristeza con ellas, donde sembraste en medio del desierto y estás viendo también recompensas. Pero el mensaje no termina allí. Hay algo importante que te tienes que llevar a casa. Tú que serás prosperado y tú que ya eres prosperada, tú que serás enriquecido y tú que ya eres enriquecido, tú que ya estás en una posición de poder y tú que estarás en una posición de poder. Y el tercer principio es: cava un pozo y edifica un altar. Dice la palabra de Dios en Génesis 26:17: e Isaac se fue de allí porque le tuvieron envidia y acampó en el valle de Gerar. Estaba en Gerar, pero ahora fue hacia el valle de Gerar y habitó allí. Y dice la palabra: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham.
Hay gente, amada iglesia, que al ver prosperar a alguien, y aunque puedan ser beneficiados de esa prosperidad, a causa de la envidia, buscarán cegar lo que el Señor ha hecho en ellos, aunque pueda bendecir sus ganados y sus cosechas. Amada iglesia, hay gente cristiana que, confundidos por el enemigo, buscan cegar la luz de ministerio que hay en otro hermano, en otra hermana. No seamos de ellos. No le eches tierra al ministerio de alguien más que predica al mismo Dios que tú predicas. El Señor verá con cada uno lo que tiene que tratar. Pero si hay algo de ellos que te bendice, bendíceles también con tus palabras. Y disfruta de lo que puedes tomar del espíritu que hay en ellos, que es el Espíritu de Dios. Pero dice la palabra que los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de ese pozo Esac, que significa altercado. Y abrieron otro pozo, un segundo pozo, y riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, que significa conflicto. Y dice la palabra que Isaac se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Quiero que notes algo en esta parte. Dice que a partir de allí tuvo un encuentro nuevamente con Dios. Y el Dios que le había dicho: y estaré contigo, le dijo: y estoy contigo. Aquel que le prometió estar en medio de la prueba permaneció aún cuando había sido prosperado. Pero la actitud que tuvo aquí Isaac fue de cavar pozos. Cuando leí esta parte de la escritura, se me venía a la mente otra parte que dice: y cavaron para sí cisternas rotas. Se envanecieron en sus pensamientos. Hay ocasiones en las que, como personas, después de haber sido prosperados y llevados a un siguiente nivel de gloria en cualquier área de nuestras vidas, tenemos temor a volver a nuestra condición del pasado. Y lo que hacemos es cavar una cisterna, y lo que hace una cisterna es acumular agua para cuando tengas necesidad. Pero esa cisterna tú la controlas, tú la cavas, tú la abres cuando necesitas, tú la cierras cuando no necesitas. Pero con Dios no es así. Dios busca personas que, tras ser prosperadas en Él, sigan dependiendo de Él. Los pozos de agua de corrientes vivas son pozos, son orificios donde se abre un canal de comunicación con el fluir que hay debajo de la tierra, y accesas a Él. Como es agua viva, tú no la controlas. Lo interesante es que esta tiene mejores propiedades que la que puedes acumular en una cisterna. Y es un voto de confianza, porque dirías: ¿y si en algún momento se acaba? ¿Y si en algún momento deja de fluir? Isaac cavó un pozo, y si hubo altercado en él, me muevo, pero sigo dependiendo de Dios. Y cavó otro pozo, y si hubo conflicto en él, me muevo, pero sigo dependiendo de Dios. Porque si hay alguien que me hará prosperar aquí en la tierra de los vivientes, no será mi mano, sino será la mano del Señor en la que he confiado. Y se movió y cavó otro pozo, y ahí no hubo altercado. Insistió lo suficiente para comunicarse con el Espíritu Santo, que representa el agua viva.
de tal manera que nunca dejar de ser saciado a causa de la comunicación que tuvo. Y dice la palabra que se movió a un lugar llamado Berseba, y en ese lugar, que tiene por nombre Berseba, significa 7 pozos. El número 7 significa una plenitud, una llenura, una prosperidad. Pero que al cavar ese pozo que le dio el nombre a Berseba, cuando cavó no fluyó agua. Y entonces, como si pareciera que la escritura te lleva a otra parte, dice que regresó Abimelech y uno de los suyos a buscarse con este Isaac. Y dice: nosotros no hemos hecho nada contra ti, al contrario, te hemos bendecido. Queremos estar en paz contigo porque hemos visto que el Señor está contigo y queremos que estemos bien entre tú y yo. Te tengo una noticia: cuando eres prosperado por el Señor, la gente lo nota. La prosperidad de Dios no es algo que se pueda esconder. Y cuando eso sucede, dice que Él convino en paz con ellos. Y la plenitud llegó, porque ese pozo último que se abrió, cuando Él los despidió en paz, comenzó a fluir. Cuando leí esto, el versículo que se vino a la mente fue el siguiente: Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En medio de tu prosperidad, si hubiera algún asunto que tienes que cerrar, ciérralo en paz. Y no permitas que el pozo que cavaste de comunicación con el Espíritu, para que el alimento para tus ovejas, tus vacas y tu labranza y todo lo que hagas prospere y se alimente de aquel que fluye con corrientes de agua viva, no deje de fluir a causa de la falta de paz. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus mentes y sus corazones, dice la palabra de Dios. Amada iglesia, este es el todo del corazón de Dios para un deseo de: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No predicamos un evangelio de prosperidad y riqueza material. Predicamos el evangelio que está escrito en Salmos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo lo que soy su santo nombre. Porque Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias. Él es el que te coronará de misericordia y de favor. Él es el que saciará de bien tu boca. Él es el que te hará volar como las águilas. Ese es el evangelio que predicamos en Unidad Cristiana. Una prosperidad completa de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hubiera desmayado yo si no conociera que sería recompensado aquí, dice David, en la tierra de los vivientes. ¿Quieres corroborarlo y probarlo? En el deseo del corazón de Dios está. Pero es necesario. Escucha la voz de Dios en medio de tu desierto. Siembra y cosecha cuando no parezca ser la temporada, cuando el Señor te dijo que lo hicieras en medio de tu dificultad. Y abre un altar, abre un pozo, edifica el canal de comunicación y que siga fluyendo todos los días. El poder que levantó a Cristo de entre los muertos, el poder que sacó a Lázaro de esa tumba, el poder que detuvo un muro de agua para que todos pasaran en seco, el poder que hizo que 3,000 personas se convirtieran ante el speech de un corazón sincero, el mismo poder que levantó a Jesús y que hizo prodigios y maravillas, es el mismo poder que deberá y estará fluyendo en ti todos los días de tu vida. Y eso es lo que tú heredarás para los hijos de tus hijos, en el nombre de Jesús.
amén, 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 amén.